Bien, buenos días, octavo básico, buenos días. Buenos Bueno, días. Buenos días, hola, hola. hola. Bien. Ok, espero estén todos presentes en este momento en la clase. Ya, por favor. Ya, y ojalá nadie que no esté poniendo atención. Ya, chicos, a continuación pongan por favor en su cuaderno, ¿cierto? O anoten o no sé. Ahí está, el objetivo. Ya, análisis y desarrollo de actividades del texto, el regreso, lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Porque después de leer el texto, había una actividad que hay que hacer, relacionada, ¿cierto?, con el texto. Ya, ahí está el objetivo, ya lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat por si alguien... Ahí está el objetivo para que no noten. Ahí está en el chat ahora, así que ahí está, lo pueden ver desde ahí también. Ya, jóvenes, entonces vamos a ir al texto. Ya, ahí está, ¿cierto? Yo, bueno, fui directamente a la actividad que aparece acá, ¿cierto? Relacionada con el texto El regreso, el cual yo habíamos leído. En relación a esta historia llena de misterios, ¿cierto? Llena de... Aparecen fantasmas también en la historia, etcétera. Bueno, bien, trabaja con el cuento, ¿cierto? Revisa tu comprensión. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Que estas preguntas, ¿cierto? Que son 9, no, perdón, 8, ya. Bien, aquí van, Esas preguntas se entregan en el portafolio. correcto, correcto, ya en el portafolio. ¿Y qué página es? Página 101, Ya, dale. Gracias. pero estamos, a ver, estamos como en la página 103, claro. Esta es la página 100, no, perdón, no he dicho nada. En la página 101, estaba bien lo que dije, ya, es 101, ahí está el número de la página, ahí está seleccionada. Ya. Bien, entonces, la primera pregunta, ¿cierto? Vamos a ir desarrollándola entre todos y aprovechar de ir anotando, ¿cierto? En el cuaderno la respuesta para dejar lista esta tarea. Aprovechen el tiempo, ¿ya? Bien, dice, ¿por qué el cuento se llama El regreso? ¿Ya? A ver si alguien me puede responder levantándome la manito, por favor. ¿Cierto? ¿Por qué el cuento se llama El regreso? A ver, si alguien me puede mencionar, ¿cierto? La respuesta. ¿Por qué se llama El regreso, en este caso el cuento? A ver, aquí me respondieron en el chat. Ya, aquí dice Vicente, bueno, hay dos comentarios que él tiene como una pequeña respuesta. Acá dice, ¿por qué se llama regreso? Porque el señor viejito que mataron, dice. Regresó el señor viejito, ¿ya? Porque su asesino volvió a su casa. A ver, ¿alguien tiene otra respuesta aparte de la que dice acá Vicente? ¿Alguien tiene otra respuesta o otro análisis? ¿Alguien tiene otro análisis relacionado con el texto de por qué se llama el regreso? A ver, ¿alguien más o menos sabe? Si alguien sabe, le levante la manito.
Ya, a ver, entonces voy a tener que preguntar. A ver, lo voy a preguntar aquí. Está apareciendo. Ya, a ver, Michelle Moena. ¿Me escucha, Michelle? Profe, Ya, hola, Michelle. hola. Una pregunta. ¿Por qué crees tú que se llama El Regreso este cuento, este cuento que acabamos, lo leímos en clase? Mm, no sé, profe. No sabes por qué se llama El Regreso, ¿ya? Mm, mm. A ver, voy a ver acá. Bien, Simón Canales. Simón, ¿estás por ahí, Simón? Simón Canales o Dylan. También puede ser. A ver, ahí me levantó la manito Arriegada. Ah, espera, aquí hay ¿Por qué el asesino del Señor se encontró con el hijo? Porque el asesino del Señor se encontró con el hijo, ¿ya? A ver, por ahí me levantó la mano un compañero, el Arriegada, ¿no? ¿Quién fue el que levantó la manito? Yo, profe, Ya, ¿quién es yo? Ah, Martín. Ya, Martín, a ver, ¿tú por qué crees que se llama El Regreso? A ver. porque el asesino del señor volvió a buscar el dinero que dejó en el escondite secreto Ya, eso es cierto, porque la, como quedó escondido un dinero, ¿cierto? Y ese dinero, ¿dónde está escondido? en el escondite secreto que solo el mayordomo y el señor sabían. Ya, ok, muy bien. Pero ese dinero, ¿cierto? Está escondido en un lugar secreto, como tú dices, pero estaba debajo de qué ese dinero. ¿Te acuerdas que hay una parte donde describen dónde está el dinero? Lo habían puesto debajo de qué, a ver. Y que lleva mucho tiempo ahí escondido eso y aparte había algo ahí encima del dinero. ¿Qué era? ¿Se acuerdan o no? A ver, si alguien se acuerda, me levanta la manito y me responde. Ya, en todo caso, la respuesta, es cierto, es la que dijo en este momento Martín, que tiene que ver con la persona regresa, ¿cierto?, a la casa, esa casa obviamente grande, tipo mansión, ¿cierto?, a buscar el dinero o el tesoro, por así, o la fortuna, como lo quieran llamar, ya que estaba escondida. Pero encima del dinero había algo ahí que estaba como, por así decirlo, resguardando el dinero. ¿Qué es lo que era eso? A ver si se acuerdan. Hay una parte de la historia del cuento donde habla de eso. A ver, ¿quién me puede decir? O si no le pregunto yo. A ver, le voy a preguntar a la Brittany Muñoz. Brittany, ¿estás ahí? Brittany Muñoz. Ya, no, Brittany no sé si estará o no, o me escucha, pero bueno. Ok, ya, entonces recuerden que ese dinero ya estaba escondido bajo, había un cadáver, acuérdense, ¿cierto? Eso es lo que yo quería escuchar. Bueno, pero a lo mejor no se acordaban. Había un cadáver ya encima del dinero, ¿se acuerdan? En la historia de... Y sacaban monedas y monedas, bueno, había una fortuna, aparte de billetes, había monedas también, bolsas con monedas, ¿ya? ¿Si se acuerdan de la historia? Bien, ahí está la primera respuesta, ¿cierto? Se llama el regreso porque fueron a buscar el dinero que estaba, o la fortuna, ¿cierto? Que estaba escondida por muchos años en esa casa, ¿cierto? Bien, la número 2 escribe una breve biografía del viejo, de 6 a 10 líneas. Esa breve historia la tienen que escribir, ¿ya? Y tienen que apoyarse en la información explícita e implícita que entrega el relato, ¿ya? Eh, para, para hacer esta biografía tienen que tomar en cuenta los aspectos psicológicos y físicos del viejo, ¿ya? ¿Ok? Para que vayan ahí desarrollando esta pequeña biografía.
que tiene que ser de 6 a 10 líneas, ¿cierto? Mínimo 6, máximo 10. Ya, eso lo tienen que hacer, también va en el portafolio. Ya, hay una pregunta que dice acá, la número 3. ¿Qué es caballo blanco? ¿Y qué pasa en ese lugar? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿Qué es caballo blanco? ¿Y qué pasa en ese lugar? A ver, le voy a preguntar a eh, Dylan. Dylan, aquí hay un Dylan, pero no sé qué Dylan es. Dylan. No, Dylan no está presente. Simón tampoco. Valentina Vera, ¿me escucha Valentina? Sí, profe. Ah, ya, Valentina. Mira, la pregunta es, ¿qué es caballo blanco en la historia? Obviamente según la historia, ¿cierto? ¿Qué es caballo blanco y qué pasa en ese lugar? A ver, vamos a revisar ya para ir respondiendo, ¿cierto? La idea es que ustedes vayan respondiendo también, ¿cierto? En su casa. La primera respuesta ya está, por así decirla, respondida. Ya, vamos a ver dentro de los pasajes de este cuento, ¿cierto? De terror o lleno de enigmas, ¿cierto? Vamos a ver dónde aparece esa parte donde habla del caballo blanco. ¿Ya? Ahí vamos a ver dónde, más o menos, dónde podríamos encontrar esa parte del texto. Porque yo me acuerdo que habla de un caballo. Vamos a ver. Aquí está. Tras una oscura, miren, aquí voy a seleccionar lo que voy a leer. Ahí está. Ya, tras una oscura curva del camino, las luces del pueblo brillaron, borrosas por la lluvia. Se dijo que era imposible que lo reconocieran. No obstante, al acercarse a la alegre entrada del caballo blanco, vaciló un momento. Ya, entonces, ¿qué es lo que era el caballo blanco? ¿Qué es lo que es, según lo que dice en el texto ahí? A ver, ¿quién me puede responder? Levánteme la manito, ¿quién tiene la respuesta? A ver. ¿Quién tiene la respuesta? A ver, levánteme la manito. Ya, Brian Goyo, ¿me escuchas? Brian Goyo, Sí, profe. ya. ¿Qué crees tú según lo que yo acabo de leer, cierto? Porque mira, habla de un camino, una curva, ya, dice las luces del pueblo brillaron, ya, y se dijo que era imposible que lo reconocieran. Después dice, no obstante, refutarse a la alegre entrada del caballo blanco, ¿cierto? A la alegre entrada del caballo blanco vaciló un momento. Ya, entonces la pregunta que aparece acá abajo, dice, eh, ¿qué es caballo blanco y qué pasa en ese lugar? Ya, a ver, ¿a quién le haya preguntado? Ahí está. Ya, ¿qué es lo que es caballo blanco entonces, según la historia? Em, Ay, profe, no sé. Me pilló. Pero mira, si tú te das cuenta, la pantalla está seleccionado donde dice caballo blanco, fíjate tú. Mira, hay ese pequeño trozo del texto, ¿cierto? Mira, léelo con atención y ahí a lo mejor vas a poder, o sea, deberías como, digamos, ya tener la respuesta. Mira, léelo con atención, ahí en tu casa. Y ve en la parte donde dice, no, habla del caballo blanco, mira. Un monumento. ¿Ya? ¿Un monumento? ¿Es un monumento o no? A ver, Sí. ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué crees que es un monumento? Mm, no sé, pues. Decir Ya, un. aquí dice Patricio Soto, habla de una curva, dice una curva
Ya, el Martín Gutiérrez. Martín, te escucho. Parece ser como la entrada a la mansión o a la casa donde se encontraba el dinero del anciano, ya que dice a la ver entrada el caballo blanco. Vaciló un momento. Entonces, Correcto, eso como que exactamente. hace alusión como la entrada o el lugar se llama así. Ya, sí, 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 así se llama, claro, porque dice, miren, al acercarse a la alegre entrada del caballo blanco, ya, y esa entrada estaba después de la curva, ya no es la curva, ya, Patricio, ya, porque tú hiciste una pregunta ahí en el chat, ¿cierto? Dice la curva, ¿cierto? Pero no, no es eso, ¿cierto? La curva, dice, él venía de la curva, tras una curva oscura, ¿cierto? Del camino, dice. Las luces del pueblo brillaron borrosas por la lluvia. Ya se dijo que era imposible que lo reconocieran. No obstante, al acercarse, ya ahí llega al lugar, ¿cierto? A la entrada. Al acercarse a la alegre entrada del caballo blanco, eso no era entrada, ¿cierto? Como dijo Martín, era seguramente una entrada antes de llegar propiamente tal a la casa, ¿cierto? O sea, el lugar ya donde estaba el dinero, ¿cierto? Donde pasan todas la historia, ¿cierto? De terror que aparece en el cuento, ¿ya? Bien, eso es entonces la respuesta número 3, ¿ya? Ya tenemos la pregunta 1 que ya está respondida, ¿cierto? Que ya se supone que ustedes la respondieron, ya tenemos la 2, ya porque el cuento se llama El Regreso, ¿cierto? Regresaron a buscar la fortuna, el dinero, ya, obviamente que dentro de esa actividad, ¿cierto? También pudieron percibir fenómenos paranormales dentro de la casa, ¿cierto? Porque estaba, por así decirlo, tenía una especie de brujería. Estaba como cargada, como se dice, ¿ya? Después la 2 dice, escribe, bueno, ustedes lo tienen que hacer en su casa de forma ya más concentrada, ¿cierto? Escribir una breve biografía del viejo, ¿cierto? De 6 a 6 líneas, ahí ustedes lo tienen que hacer, ¿ya? Y apoyándose obviamente en el texto. Y que es caballo blanco, ¿cierto? Es la entrada, ¿ya? Es una, por así decirlo, de ser una entrada antes de llegar a la casa. Y después hay otra pregunta al lado, mira, ¿y qué pasa en ese lugar? Ya también tienen que responder, a ver, ¿qué me pueden decir? Ya, por lo menos ya sabemos que el caballo blanco es una entrada, ¿cierto? Que lleva a la casa. Pero ¿qué pasa en ese lugar? Ya, aquí hay otra pregunta, mire, ¿y qué pasa en ese lugar? ¿Alguien me puede responder? O revisamos el texto, a ver. Pues, ¿Quién está hablando? León, Se escucha súper mal. No sé no sé quién está hablando por ahí, pero se escucha súper mal. Mm. hola, profe. Hola, hola, ¿quién habla? Habla León, profe. Ah, hola, Leonard. Leonard, que te escuchaba súper mal, como cortado. Ya, Leonard, Sí, tú sabes. profe, que se me fue la luz y ando con los datos. Ah, ya, por eso se escucha así, sí. Ahí. Ya, Leonard, ¿qué me querías decir tú en relación a la pregunta? Ahí es donde siguen al protagonista para reclamar el botín. Ya, tú dices, esa es la pregunta, tú me estás hablando de la 3, ¿no? Sí, Ya, me estás respondiendo, ¿y qué pasa en ese lugar? ¿Sí, eso es la respuesta que me estás dando? sí. Y también, o sea, se aprovechan de él para encontrar el tesoro Ya, se al aprovechan protagonista. del protagonista, ¿ya? Ya, bueno, ahí, bueno, no solamente pasa eso, ¿cierto? Que se aprovechan del protagonista, como dice Leonard, también pasan muchas cosas más, ¿cierto? Bueno, ahí en la historia lo dice, ¿sí? Pero ahí, ¿cierto? De acuerdo a la entrada, ¿cierto? Y a lo que pensaban ellos, eh, que, que querían sacar del lugar, ¿cierto? Y qué pasa, ¿cierto? También ahí la respuesta de Leonard también puede ser, pero pasan muchas cosas, no solamente eso, Sí, ¿ya? entra y entonces tiene que apoyarse en las paredes, Correcto. después va por las escaleras y cruje todo y Ujú.
y después cuando se le acaban los fósforos encuentra una linterna. Claro. No. Sí, porque y estaba nervioso, ¿cierto? Porque él no podía prender los fósforos porque tenía los dedos muy seguramente transpirosos, con los nervios, ¿cierto? Entonces no, le impedía poder prender un fósforo y prender la vela. Ya, obviamente, en un lugar muy, seguramente muy tenebroso, muy oscuro, ya, y obviamente que uno sugestionado se imagina cosas, ya, en un lugar también muy siniestro también, o lleno de oscuridad. Ya, bueno, ahí pasan muchas cosas, ¿cierto? Como lo describe Leonard. Ya él empieza a tantear el lugar porque él estaba muy, muy oscuro, entonces para no chocar o caerse, ¿cierto? Y a la vez se escuchaban ruidos, empezaban a crujir las tablas, perdón, y se hacía un ambiente mucho más, de alguna manera, misterioso y terrorífico. Bien, ya, bien, ahí está la respuesta, ¿cierto? El caballo blanco era la entrada, así le llamaban caballo blanco, y lo que pasa en el lugar, ¿cierto? Ya se acaba de describir. Bien, después dice la 4, ¿cierto? Dice, construye el sentido del texto. Ya, aquí hay que construir el sentido del texto. Y dice, a la luz de tu comprensión global del texto, ya porque hay una comprensión global, ¿cierto? Cuando hablamos de la comprensión global del texto, hablamos en general de lo que pasa en el texto, ¿cierto? Como una forma muy también resumida, ya, contando distintos pasajes, pero de una forma bien acotada, ¿cierto? Dice, a la luz de tu comprensión global del texto, ¿cierto? ¿Qué ve el hombre en el siguiente fragmento? ¿Qué ve el hombre? Ya, ojo con esta pregunta, miren. ¿Qué ve el hombre en el siguiente fragmento? Y ahí en el fragmento dice, hacía un momento le pareció ver el pálido rostro de un anciano, mirándolo de hito en hito, ¿ya? Detrás del tronco de un árbol, al borde del camino. Tenía que ahogar esas imaginaciones y rápidamente, ¿ya? ¿Qué ve el hombre en el siguiente fragmento? A ver, Martina Rega, te escucho. Al hombre que el asesinó. ¿Ah? Al señor que él asesinó. Ya, tú dices que ve al señor que es el asesino. Ya, pero ¿ese asesino es un fantasma o no? No, que él asesinó. ¿Cómo? ¿Él? Que él El asesinó. hombre. A la persona que él asesinó. Ah, ya ve a la persona que asesinó. Ya, ahora te entendí bien. No te había entendido bien la idea. Ya, ok. Eso, ¿cierto? Ve al hombre que asesinó. ¿Cierto? Porque dice, hace un momento le pareció ver el pálido rostro de un anciano, mirándolo de hito en hito, ¿cierto? Detrás del tronco de un árbol, al borde del camino. Seguramente se estaba como asomando, ¿cierto? Tenía que ahogar esa imaginación y rápidamente, ¿cierto? Allí ahí queda el texto. Ya, entonces se estaba imaginando o estaba mirando, digamos, a la persona que asesinó. ¿Ya? Bien, y ahí se hace también la historia un poco más terrorífica, ¿cierto? Encontrarse con tu víctima, ¿cierto? La persona que ya está en el otro mundo, pero se te aparece, ¿cierto? En el camino, ya como una especie de fantasma. Bien, ahí está la respuesta, ¿cierto? La pregunta 4. Bien, bien Martín, gracias. Después dice abajito, busca y transcribe otros fragmentos, ¿cierto? En que el hombre tenga una percepción semejante. Subraya las marcas textuales que respalden tu elección. ¿Ya? Bien, ahí ustedes tienen que buscar, ¿cierto? Algunos fragmentos de la historia, ¿ya? Donde dice en que el hombre tenga una percepción semejante, ¿ya? En relación al haber muertos, ¿cierto? O espíritus rondando. Después la 5 dice, selecciona un fragmento en que el narrador se enfoque en las acciones del hombre. En tu cuaderno describe por escrito la situación completa con la mayor cantidad de información que puedas extraer a partir de todo el cuento, ¿ya? Dice, selecciona un fragmento en que el narrador se enfoque en las acciones del hombre, ¿ya? Ah, ya, entonces ahí tienen que ver la participación de quien narra y cómo lo podemos hacer partícipe, ¿cierto? Dentro de una acción que tenga que ver con la historia. Es como poner al narrador dentro, como parte de la historia o parte del protagonismo de la historia. Eso es lo que quiere decir esta tarea, ¿cierto? Selecciona un fragmento en que el narrador, ¿cierto? Miren, el narrador se enfoque en las acciones del hombre, ¿ya?
Y de acuerdo a eso, describir por escrito la situación completa con la mayor cantidad de información que puedas extraer a partir de todo el cuento. Extraer significa sacar, ¿ya? Eso significa extraer. Es cuando yo saco algo, ¿cierto? Lo retiro de un lugar, ya yo lo extraigo, por si no lo sabían, ¿ya? Bien, esa tarea la tienen que hacer obviamente en su casa, concentrados, ya, hacer un pequeño cuento, un fragmento, ¿ya? Después la 6 dice, relee los primeros 5 párrafos del cuento, ¿ya? Y reconoce expresiones del narrador que indican cuándo ocurrieron los hechos, por ejemplo, ¿ya? Ese gruñido que había sido acallado 2 años antes. Ahí tienen que, ¿cierto?, describir en qué tiempo fue, ¿ya? Según esta indicación, ¿cierto? Miren, acá, ese gruñido que había sido callado 2 años antes, ya ahí está, ¿cierto? La especificación del tiempo, ya ahí está, 2 años antes. Entonces, dice, relee los primeros 5 párrafos del cuento y reconoce expresiones del narrador que indican cuándo ocurrieron los hechos. Aquí, ¿cierto?, participa de alguna manera el narrador. Entonces, los 5 párrafos del cuento. Entonces, los 5 párrafos del cuento, si nosotros contamos los párrafos, ya, entonces aquí tenemos uno, aquí está el primer párrafo, luego el segundo párrafo, ahí está el segundo, el tercero, ya, el cuarto, ya, aquí están los primeros párrafos, ¿cierto? Ahí tienen que ustedes ir analizando y volver a releer, como dice acá, releer, ¿cierto?, el texto y ir desarrollando la actividad, ¿ya? Bien, la número 6, perdón, el número 7, ya, aquí vamos al número 7. Relata, ¿cierto? Relata qué hacen Bessie, Benjamín, Strong y el hijo del viejo desde que el hombre sale de caballo blanco hasta que lo encuentran tirado en el suelo. Usa expresiones como las que identificaste en la actividad anterior, ¿cierto? Para referirte a lo que había pasado antes. Entonces tienen que relatar ustedes. ¿Qué hace Bessie? ¿Cierto? Pueden poner, por ejemplo, Bessie. ¿Qué hace? 2 puntos. Bessie, 2 puntos, ¿cierto? Ahí hay que describir. Después ponen Benjamin Strong, también, 2 puntos. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí ustedes tienen que describir o relatar la acción en esa parte de la historia. La número 8 dice, ¿cuál era el interés del hijo? ¿Ya? ¿Qué opinas al respecto? Y ahí tienen que también ver las partes, la historia del hijo que aparece, ¿cierto?, en el cuento. ¿Ya? ¿Qué opinas al respecto? La opinión personal fundamenta con elementos de la historia y tus propias ideas sobre la relación padre-hijo. ¿Ya? Chicos, esa es toda la tarea que tienen que hacer, ya, para que vayan de alguna manera preparando este material y dejarlo listo para el portafolio, para la presentación del portafolio. Ya son 8 respuestas, ya 8 actividades que tienen que hacer. Ok, bien. Eso. Bien, voy a ver acá. Parece que vamos a aprovechar de escuchar un ratito este texto porque lo tengo acá en video. Y vamos a ver qué podemos rescatar de ahí. Vamos a dejar de compartir entonces. Ya, hasta el momento tengo 20 participantes, así que ojalá los 20 se vuelvan a conectar después para la lista, por si acaso, ¿ya? Para que nadie quede afuera. Ya, entonces, vamos al video. El video está aquí. Ya. Bien, ahí está en su pantalla, ¿cierto?, apareciendo el video. Que lo vamos a escuchar un ratito. Vamos a ir del principal. Espera un poco, profe. No me parece nada. No. Vamos a Ahora, aprovechar este ratito. ahora, profe. ¿Si quién habla? ¿Leonard? Ahora. Sí, se me había muerto todo, profe. Ya.
Ya, ahí está. Ya, pongan atención un poquito a este video que voy a hacerlo correr un par de minutos antes que se acabe la clase, ya, para ver de qué se trata el video. En el que cobra particular importancia lo que no se ve. El lector, por su parte, percibe que hay algo más, algo amenazante, que no aparece completamente, pero que está ahí. Los mayores exponentes de este género en su mayoría son mujeres, siendo una de las más importantes Marjorie Lambie, autora del cuento que leeremos a continuación. Vamos a ver la siguiente imagen y vamos a tratar de imaginar qué sonidos, qué olores, qué sensaciones crees que podrías experimentar en ese lugar. El cuento que leeremos a continuación se titula... Bueno, ustedes ya se dan cuenta que la primera imagen ya está en el libro, ya la hayamos descrito de alguna manera qué sienten, qué olores, qué sensación les da esta imagen, ¿cierto? Ya típica imagen de terror, ya con niebla, ¿cierto? Bueno, ya ustedes ya lo describieron, aquí aparece una cuerda con una horca, miren que ya eso lo hace más terrorífico, ¿ven? Bien, pero ahora vamos a escuchar un poquito sobre este cuento, se llama El Regreso. ¿Crees que podrías experimentar en ese lugar? El cuento que leeremos a continuación se titula El Regreso. Recuerda que es importante que estés atento o atenta a las pistas que entrega el narrador. Eso nos ayudará a poder inferir o a imaginar la situación completa. Es importante que vayas siguiendo la lectura en tu texto junto conmigo. El Regreso, por Marjorie Lambie. Una noche salvaje, con viento y lluvia implacables. Viento que tiraba del cabello y de la ropa con dedos impetuosos y glaciares. Lluvia que azotaba, empujaba y gemía. Leonard, cállate un rato, maricón culiao. Había sido acallado 2 Bien. Qué falta de respeto, chiquillos, súper falta de respeto, encuentro desagradable ese ruido que hicieron, no sé quién fue. Ya, ya sé quién es, ya, así que voy a dar información de esta situación bastante incómoda, por cierto. Súper desubicado la persona que hizo ese ruido, no sé quién fue. Que no me parece para nada chistoso. Ya, así que chicos, voy a dejar de grabar.